Hoy los invito a escuchar la historia La noche de bodas que se suponía debía ser el momento más dulce en la vida de una novia joven. Pero justo en la primera noche como esposa, el marido se fue con la excusa de estar cansado y bajar a ver a su madre. A medianoche ella despertó por unos gemidos extraños que provenían del cuarto de la suegra. Cuando se acercó y entreabrió la puerta, quedó paralizada al presenciar una escena imposible de creer. Si desean descubrir la verdad detrás de esta historia, acompáñennos ahora mismo. Me llamo Mariana López, tengo 27 años y apenas llevo un día de casada. Y en este momento debería estar disfrutando de la noche de bodas junto a mi esposo, como cualquier chica sueña. Pero no, estoy acurrucada sola en la cama de la habitación recién decorada, con el vestido de novia aún colgado en el armario y los zapatos blancos todavía con los lazos sin desatar. Afuera, el viento silba entre las rendijas de la ventana, el tic-tac del reloj me corta el corazón. No puedo olvidar el instante cuando mi esposo Alejandro Torres me dijo suavemente, estoy cansado, duerme tú primero, voy a hablar un rato con mamá. Eso fue todo, sin abrazos, sin besos, sin una caricia como solía darme cuando éramos novios. Me quedé en silencio viendo su espalda alejarse de la habitación. Sé que la boda agotó a todos, hubo muchos invitados, familia de ambos lados y rituales largos. Pero aún así era nuestra noche de bodas, llevábamos 3 años de noviazgo, superamos tantas pruebas para poder casarnos. Y yo, como novia, con el corazón lleno de ilusión. Eran casi las 10 de la noche y pensé que solo bajaría un momento, pero el reloj marcó las 11, luego las 11:30 y él no regresaba. Empecé a preocuparme. La casa de la familia de mi esposo es una casa colonial mexicana, con patio amplio, paredes de ladrillo y techo de tejas rojas. Mi cuarto está al fondo del pasillo, el de mi suegra doña Carmen Herrera en el centro y al lado el de Alejandro, que antes usaban como almacén, la sala y la cocina están al frente. Abrí la puerta sin encender la luz. En el pasillo la luz amarilla que salía del cuarto de la suegra seguía encendida. Supuse que él estaba conversando con ella y no quise interrumpir, pero cuando iba a cerrar de nuevo escuché gemidos. Al principio pensé que era mi imaginación, así que me quedé atenta y otra vez se escucharon, muy bajos pero claros. No eran de una persona enferma, sonaban raros, contenidos. Sentí miedo y curiosidad a la vez. Iba a volver a mi cuarto pero la intriga me empujó. Caminé despacio acercándome paso a paso a la puerta de madera. Estaba entrecerrada y la luz se filtraba por una rendija. Me asomé y casi se me detuvo el corazón. Bajo la luz amarilla vi claramente a Alejandro, mi esposo, sentado junto a la cama de su madre. Pero lo que me dejó sin aire no fue verlo allí sino que estaba sosteniendo una toalla y la pasaba por la frente de su madre de un modo extraño. Doña Carmen Herrera estaba recostada de lado, el rostro enrojecido, el cabello desordenado y la bata de dormir desabrochada en un botón del pecho. No pude mirar más, corrí de regreso a mi cuarto con el corazón desbocado, como si hubiera hecho algo malo, temblando de miedo. No, seguro fue mi imaginación. Me repetí para calmarme aunque seguía helada de terror. Cuando Alejandro volvió al cuarto ya era casi la 1 de la madrugada, entró con el rostro tranquilo como si no hubiera pasado nada. Le pregunté, ¿hablaste mucho con tu mamá? Él asintió, sí, se sentía un poco mal. Que le dolía la cabeza, le puso una toalla húmeda y luego subió. Asentí sin decir nada más, pero desde ese instante una sospecha difusa comenzó a instalarse en mi corazón. Una sensación sin nombre no me dejaba dormir tranquila. A la mañana siguiente, mi suegra doña Carmen Herrera mantenía su rostro serio y altivo como siempre. Me preguntó un par de cosas sobre la noche de bodas, si había dormido bien, luego comentó que en estos primeros días como no era todo era cuestión de acostumbrarse. En esta casa todo tenía su orden, quien no lo cumplía debía saber su lugar. Respondí en voz baja, mientras mis ojos buscaban a Alejandro Torres. Él estaba a mi lado, con el rostro frío, sin mostrar emoción alguna. El desayuno transcurrió en una tensión difícil de describir. Yo pensaba que los problemas de una nuera nueva eran solo temer no complacer a la suegra. Nunca imaginé que en mi primera noche sería ignorada por mi propio esposo. Y peor aún,
ese secreto innombrable crecía como una nube negra sobre mí. No quería pensar mal. Yo era la nuera, ella la suegra, y mi esposo un hijo atento. Lo había visto cuidarla muchas veces cuando enfermaba. Pero la forma en que anoche la atendió y esos gemidos extraños tenían algo que no encajaba. Decidí que si esa noche ocurría algo más, ya no guardaría silencio. Pasé el día como perdida, con la mente repitiendo una y otra vez la escena de anoche, los susurros, la figura de Alejandro inclinado sobre la cama de su madre y la bata abierta de doña Carmen. Aunque intentara convencerme de que era solo sospecha, mi corazón no se calmaba. No soy una mujer celosa sin razón, pero tampoco alguien ciega para dejar que me tomen por tonta. Tenía que saber qué estaba pasando en esta casa. Por la tarde, mientras la suegra dormía la siesta, entré a la cocina para ayudar a la sirvienta Rosa María. Apenas me vio, me preguntó entrecerrando los ojos, ¿dormiste bien anoche? Una pregunta normal, pero su mirada era extraña, como si quisiera indagar. Forcé una sonrisa y respondí como pude, hermana, ¿Alejandro suele cuidar a su mamá de noche? Rosa María se detuvo apenas un segundo y enseguida siguió pelando verduras, con un tono evasivo, sí, él es muy atento. Si a la señora le duele la cabeza o la espalda, él se encarga. A veces hasta le da masajes. ¿Y alguna vez se queda en su cuarto toda la noche? Pregunté directo. Esta vez no contestó de inmediato. El filo del cuchillo partió la zanahoria con firmeza. Eso no lo sé. Yo duermo junto a la cocina, no escucho nada. Pero usted es nueva, no piense tanto. Toda suegra es exigente los primeros días. Sonreí débilmente, pero por dentro la inquietud crecía. Esa noche, después de cenar, Alejandro repitió las mismas palabras que la noche anterior, duerme tú primero, voy a ver si mamá necesita algo. Un escalofrío me recorrió, era como un guión repetido, pero esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Fingí aceptar, cerré la puerta de la habitación y me hice la dormida. 15 minutos después me levanté en silencio, me puse un abrigo y avancé por el pasillo hacia el cuarto de la suegra. La luz seguía encendida, la puerta entreabierta. Contuve la respiración y miré por la rendija. Y esta vez ya no había manera de engañarme. Ante mis ojos apareció una escena que jamás olvidaría. Alejandro Torres estaba masajeando la espalda de su madre. No sería nada grave si solo fuera eso. Pero él estaba sentado tan cerca, tan excesivamente cerca, que era imposible de aceptar. Mi suegra doña Carmen Herrera estaba recostada de lado mostrando gran parte de su espalda desnuda. La bata de dormir se había subido hasta el hombro y la mano de Alejandro Torres recorría círculos lentos y constantes como si estuviera calmando a alguien. No se detuvo allí, escuché claramente la voz de doña Carmen susurrando, más suave, como la otra vez, ¿recuerdas? Alejandro no respondió, solo continuó. Apreté con fuerza el marco de la puerta, temblando de pies a cabeza. No quería creerlo, no podía. Corrí de regreso a mi cuarto y justo cuando las lágrimas brotaron me dejé caer sobre la cama, con la mente dando vueltas, no puedo quedarme quieta. Necesito saber más, necesito pruebas. Recordé entonces el teléfono viejo guardado en mi maleta. Aún funcionaba la cámara con visión nocturna que usaba en mis viajes. Lo encendí, configuré la grabación continua y cubrí las luces con cinta negra para que nada se filtrara. Solo quedó una pantalla oscura. Salí en silencio y coloqué el aparato sobre la repisa del pasillo, apuntando directo a la puerta de la suegra. Lo programé por 3 horas y regresé a mi cuarto, me metí bajo las cobijas fingiendo dormir. Alejandro volvió casi a la 1. Me miró con el rostro tranquilo y preguntó, ¿ya duermes? Fingí respirar profundo, no contesté. Él apagó la luz y se acostó a mi lado, sin tocarme, sin decir palabra. Esa noche no pude pegar los ojos. Al amanecer, cuando Alejandro estaba aún en el baño, corrí al pasillo a recuperar el teléfono. Cerré la puerta con llave y revisé la grabación. Sentí que el corazón se detenía al ver las imágenes. Borrosas pero inconfundibles. A las 11:48, Alejandro entró al cuarto de su madre. Hablaron algo que el micrófono no captó. Después la luz titubeó,
parecía que él movía la lámpara de noche. Luego se arrodilló junto a la cama, puso la mano sobre el hombro de su madre y la deslizó hacia la nuca, muy despacio, con una intimidad insoportable. Sentí náuseas. Doña Carmen recostó la cabeza en el hombro de su hijo. No pude soportar más, apagué el aparato con las manos temblando. Nadie me creería si contaba lo que vi. En esta familia todos veneraban a Doña Carmen, y Alejandro había sido el hombre al que más amé, por quien desafié las advertencias de mis amigas para aceptar casarme. No sé qué los unía, pero era antinatural. Necesitaba más pruebas, debía llegar hasta el fondo. Aquella mañana fingí normalidad. Serví el desayuno, ofrecí agua a mi suegra, sonreía a mi esposo como si nada. Pero dentro de mí sabía que ya no era una novia ingenua. Era una mujer traicionada, no por otra mujer, sino quizá por la misma madre de mi marido. Tras 2 noches sin dormir, la cabeza me iba a estallar. Y sin embargo, la tristeza ya no me hacía llorar, sentía un frío lúcido que me daba fuerzas. Quería la verdad no para salvar este matrimonio, sino para protegerme del abismo oscuro al que me había arrojado. Lo de Alejandro y su madre ya no era sospecha, lo había visto, lo había oído, lo había grabado. Lo que más dolía era sentirme engañada. En 3 años de noviazgo, él nunca me llevó mucho a esta casa, cada visita era apresurada, apenas unos minutos con la suegra y luego se marchaba. Pensaba que ella era reservada o no le gustaba el contacto. Ahora creía que simplemente no quería que yo invadiera su mundo. Esa mañana, cuando Alejandro salió a trabajar, hice la limpieza como siempre. Pero a propósito entré en la sala, donde estaba aquel armario de madera antiguo que doña Carmen Herrera mantenía cerrado con llave desde hacía años. Siempre me había dado curiosidad aquel armario, pero doña Carmen Herrera insistía en que allí se guardaban los documentos importantes de don Ernesto Torres y que nadie debía abrirlo. Hoy tenía un motivo para romper la regla. Revisé el cajón de llaves en la cocina, donde ella acostumbraba guardar las pequeñas. Me tomó más de 15 minutos encontrar una con la inscripción T65 que coincidía con la cerradura del viejo mueble. Regresé a la sala con el corazón latiendo fuerte, las manos temblando al girar la llave. El clic sonó y el candado cedió. Dentro había carpetas revueltas, cubiertas de polvo. Pasé un trapo y empecé a revisar una por una. El acta de defunción de don Ernesto Torres decía que murió en 2004, cuando Alejandro apenas tenía 16 años. Seguí hurgando y de pronto apareció un cuaderno viejo, con la tapa rota y olor a humedad. Abrí la primera página, Diario de don Ernesto Torres, 2001. Tragué saliva y avancé hasta el 14 de mayo de 2003. Últimamente doña Carmen actúa extraño. De noche suele colarse en el cuarto de Alejandro. Le pregunté y rió diciendo que el niño tenía pesadillas. Pero Alejandro ya tiene 15 años, un adolescente alto, no necesita que su madre duerma con él. Me inquieta. Varias veces desperté y ella no estaba a mi lado. En la mañana, él tenía el rostro cansado, vacío. Quise hablar con ella, pero me amenazó, si me acusas, me mato. No sé qué pasa, pero tengo miedo. Apreté el cuaderno, el corazón como un tambor. No era imaginación mía, no era mi sensibilidad exagerada. Todo había comenzado antes de conocerlo. Continué leyendo hasta finales de 2003, donde los apuntes se detuvieron de golpe. No había nada sobre 2004, el año en que don Ernesto murió. Y el acta decía muerte súbita por insuficiencia respiratoria nocturna, sin autopsia, sin investigación, sin sospechas. Guardé el diario en mi cuarto, cerré con llave justo cuando escuché la moto afuera, mi suegra regresaba del mercado. Tuve que disimular, aún no podía hablar. Esa tarde la observé con atención. Cocinaba, servía la mesa, me hablaba como siempre, pero en ciertos momentos la sorprendí mirando a Alejandro con una expresión de posesión, no de madre. Esa noche fingí estar cansada y subí temprano. Mientras ellos seguían viendo televisión, marqué el número de Lucía Ramírez, la prima de Alejandro que conocí en la boda. Hola, ¿quién habla? Soy Mariana López, la esposa de Alejandro. Perdón por llamar tarde, pero necesito preguntarle algo, le ruego me ayude.
Silencio al otro lado, hasta que Lucía respondió en voz baja, ya lo sé, has notado algo extraño, ¿verdad? Me quedé helada, no esperaba que lo dijera antes que yo. ¿Usted sabe algo? Ella suspiró con la voz quebrada, hay cosas que toda la familia paterna sospecha pero nadie se atreve a decir. Porque nunca hubo pruebas, porque doña Carmen es experta en ocultarlo. Desde que don Ernesto murió, muchos dudaron, pero todos callaron. Mi voz temblaba, por favor, dígame más. Lucía respondió, una vez, cuando Alejandro tenía 17, llegué sin avisar y lo vi sentado en las piernas de su madre, abrazados como pareja, no como madre e hijo. Pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo vi cosas raras. Cada vez que él tenía novia, ella lo asustaba para que terminara. Contigo no se opuso, quizá porque eres hábil. Pero ahora, su voz se quebró en un suspiro que me heló la sangre. Lucía Ramírez me dijo con voz firme, no sé cuál sea la verdad exacta, pero si ya sospechas, no tengas hijos todavía, debes guardarte una salida, ¿entiendes? Sentí la garganta seca, los ojos ardiendo. Asentí aunque sabía que ella no podía verme. Gracias, muchas gracias. Colgué y me quedé quieta. Las lágrimas corrían sin darme cuenta. Ahora estaba segura, no estaba loca ni soñando. Lo que había visto era real. Pero también sabía que una no era recién casada, sin dinero ni respaldo, no podía desenmascarar tan fácilmente ese secreto espantoso. No podía quedarme en esa casa esperando otra noche. Necesitaba un plan, tenía que salir. Pero antes debía obligarlos a mostrar su verdadero rostro, arrancarles la máscara. Ya no era la novia ingenua. Desde que descubrí la sonrisa envenenada de doña Carmen Herrera y la mirada falsa de amor de Alejandro Torres, entendí que el silencio sería veneno que me mataría. Sin embargo, si actuaba precipitadamente todo se derrumbaría. Nadie creería a una esposa con menos de una semana casada acusando a su marido y a su suegra de algo tan atroz. Dirían que era celosa, que inventaba historias para ensuciar el honor de la familia. Por eso debía preparar una trampa perfecta y esta vez no tendría piedad. Comencé mostrando un comportamiento completamente normal, incluso más alegre de lo habitual. Mamá, hoy preparo caldo de res al estilo norteño, su favorito. Doña Carmen me miró sorprendida un instante y luego sonrió con ojos afilados, sí, muy buena nuera. Respondí suave, ya me acostumbré, ser nuera es también ser esposa, no hay de qué temer. Me alegra estar cerca de la familia. Ella asintió satisfecha. Sabía que me estaba probando, pero cuanto más lo hacía, mejor debía actuar. Sonreí dulce, mientras picaba cebolla y probaba el caldo. Ese almuerzo fue alegre para todos. Alejandro me sirvió un trozo de carne mirándome como si nada extraño hubiera pasado entre él y su madre. Esa normalidad fingida me helaba la sangre. Después de comer, mientras doña Carmen descansaba, encendí el teléfono viejo que usé para grabar y pasé la memoria a mi computadora personal. Recorté los fragmentos más claros, las imágenes y los sonidos más evidentes, y los guardé en un archivo con un nombre inocente, Cuentos de Hadas 1. Mandé una copia a mi correo y otra a Lucía Ramírez con un mensaje, si me pasa algo, abre este archivo. La contraseña es el nombre de tu hija, sin acentos. Te ruego lo mantengas en secreto hasta que yo avise. Esa noche propuse, amor, ¿y si subimos temprano al cuarto? Alejandro se sorprendió pero aceptó, sí, duerme tú primero, yo bajo a ver si mamá tomó la medicina y luego subo. Sonreí tierna, aunque por dentro ya tenía todo preparado. Subí fingiendo cerrar la puerta, pero dejé una rendija para que pareciera que dormía. Después volví al pasillo, esta vez sin cámara, solo coloqué una grabadora diminuta escondida detrás de la estatua de un santo cerca del cuarto de doña Carmen. Un objeto que nadie notaría. La programé por 4 horas y regresé a la cama, me cubrí con la manta y permanecí con los ojos abiertos, esperando. Casi a medianoche escuché la puerta del cuarto de mi suegra abrirse. Pasos suaves avanzaron hasta el final del pasillo, un sonido de llave girando y luego silencio. Me oculté tras la cortina junto a la escalera. De la rendija del cuarto de doña Carmen Herrera salía otra vez la luz y de nuevo aquellas voces conocidas.
¿Ya tomaste la medicina, mamá? Y luego, ven, me duele mucho el hombro. Apreté los puños, intentando respirar despacio. Escuchar a mi esposo llamarla mamá y al mismo tiempo oír esos gemidos íntimos me revolvía el estómago. Regresé a mi cuarto sin atreverme a seguir, sin querer oír más. Al amanecer salí con calma fingiendo ordenar la cocina, pero en realidad recogí la grabadora y corrí a mi habitación, cerrando con llave. Coloqué los audífonos y adelanté hasta medianoche. La voz de doña Carmen: hijo mío, solo tu madre te entiende. La voz de Alejandro Torres: no digas eso, ¿y si ella sospecha? Ella casi gimiendo: aunque lo sepa no hará nada. Es nueva, tímida. Todas las demás se fueron. Nadie se meterá entre nosotros. Sentí un nudo en el corazón. No era solo un afecto enfermo, era posesión absoluta y cruel. Una mujer con el título de suegra dispuesta a eliminar a cualquiera que se acercara a su hijo. ¿Y Alejandro? ¿Víctima o cómplice? No me quedaba tiempo. Debía salir antes de perder la cordura. Llamé a mi madre con una excusa: mamá, extraño la casa, ¿puedo ir unos días? Ella, sorprendida, pero sin preguntar demasiado, dijo: ven, hija, ven ya. Empaqué mis cosas, escondí bien el disco con las pruebas y bajé a avisar: mamá, en mi pueblo hay asuntos, necesito ir unos días. Alejandro ya está en el trabajo, no lo molesto. Doña Carmen me miró con un gesto de disgusto, luego asintió: ve, pero no andes contando cosas. En esta casa hay orden y no queremos lenguas largas. Respondí: lo entiendo, mamá, no se preocupe. Al salir por la puerta miré aquella casa colonial mexicana, el lugar donde soñé un hogar feliz. Ahora solo era un nido de sombras, donde el mal se escondía tras la máscara de la virtud. Sabía que marcharme no era el final. Volvería, cuando estuviera lista, cuando la verdad ya no pudiera ser negada. Regresé a casa de mi madre bajo el sol ardiente de julio, con el corazón destrozado pero la mirada fría. Ella me abrazó sin preguntar, y yo lloré como niña. 3 días no hablé palabra. Mi madre entendía que algo grave pasaba, y sin insistir, me cuidó con comidas calientes y té humeante. Al 4.º día susurré: mamá, si te digo que en la familia de mi esposo hay un secreto tan grande que los haría temblar, ¿me creerías? Ella apretó mi mano con firmeza: no necesito detalles, sé que mi hija nunca inventa. Asentí llorando. Esa noche le conté todo, desde los gemidos de la boda hasta el video, la grabación, el diario de don Ernesto Torres, y las palabras de Lucía Ramírez. Mi madre quedó en silencio, las manos arrugadas temblando, y al fin dijo: no regreses más a esa casa. Pero si ya tienes pruebas, no entierres la verdad. Yo asentí. Había pensado mucho, sabía que el momento llegaba. Al día siguiente recibí un mensaje de Lucía: pasado mañana será el aniversario de don Ernesto, toda la familia estará presente. Doña Carmen ya avisó, ¿qué piensas hacer? Sujeté el teléfono con fuerza, el corazón latiendo con furia. Respondí: iré, y hablaré. Solo necesito tu ayuda. En el momento justo, pondré el video para todos. Lucía Ramírez me respondió al cabo de unos segundos: te apoyo, yo también quiero que esto termine. 2 días después, en el aniversario luctuoso de don Ernesto Torres, bajé del taxi con un vestido sencillo, sin maquillaje fuerte ni joyas brillantes, solo la nuera que volvía a cumplir con su deber. La casa colonial mexicana hervía de gente, parientes de la rama paterna entraban y salían. Muchos se sorprendieron al verme. Algunos sonrieron con burla: mira, la nuera ya regresó, extrañaba al marido, ¿eh? Sonreí sin responder. Sabía que en unos minutos esas sonrisas se congelarían. Alejandro Torres me vio y se acercó desconcertado: ¿por qué volviste? No avisaste. Lo miré fijo: hoy es el aniversario de tu padre, ¿cómo no iba a venir? Doña Carmen Herrera salió de la cocina, el rostro pálido al verme: ¿tú aquí? Contesté tranquila: escuché que hoy recordamos a mi suegro. Ser nuera de esta familia significa cumplir, ¿no, mamá? Ella forzó una sonrisa, pero yo noté el miedo tras su maquillaje y su blusa impecable.
La ceremonia se desarrolló ruidosa, como toda reunión grande. Tras las ofrendas, todos se sentaron a comer. Me acomodé en la mesa principal junto a Alejandro y doña Carmen. Me sentía como la protagonista de una obra cuyo final estaba por revelarse. Esperé hasta que la comida avanzó a la mitad. Entonces me levanté y golpeé suavemente mi copa. Tíos, primos, hoy recordamos a don Ernesto Torres. Como nuera, quiero decir unas palabras. El silencio cayó. Doña Carmen frunció el ceño, Alejandro se sobresaltó, ¿no puedes hablar después? Negué, debe ser ahora, con todos presentes, porque hay verdades que no puedo llevar en silencio toda mi vida. Miré a Lucía, ella asintió y sacó la tableta, presionó reproducir. En el aire callado resonó la voz de doña Carmen, aunque lo sepa, no hará nada. Recién llegada, tímida. Las demás se fueron. Nadie se meterá entre nosotros. Luego la voz cansada de Alejandro, mamá, no digas más, ¿y si sospecha? El ambiente se desplomó. Nadie masticaba, todos me miraban. Saqué un USB del bolsillo y lo entregué a un primo que conectó el proyector. Aquí tienen el video de la segunda noche después de la boda. En 2 minutos de grabación no quedó duda, Alejandro de rodillas junto a la cama de su madre, acariciando su espalda y su mejilla, hablándole con ternura de amante. Ella recostada, gimiendo suavemente. Un tío mayor se levantó furioso, Dios mío, ¿qué es esto, doña Carmen, qué ha hecho usted? Una tía se cubrió la boca horrorizada, siempre sospeché algo raro, desde niño él no se despegaba de ella, pero nadie se atrevía a decirlo. Voces de indignación, murmullos, algunos se levantaron de la mesa. Doña Carmen estaba lívida, temblando, gritando, mentira, calumnia. Esta mujer me difama. La miré fijo, si fuera mentira, ¿por qué tiembla así? ¿Por qué ni la grabación ni el video puede desmentirlo? Si fuera inocente, ¿por qué todos callaron tantos años? Alejandro estaba inmóvil, como de piedra. Lo miré con la voz rota, te amé 3 años, pero nunca imaginé que el hombre con quien me casé sería incapaz de romper con esa sombra enfermiza. Te compadezco, pero no puedo compartir mi vida con alguien que duerme al lado de un crimen. Me volví hacia los familiares, perdónenme por interrumpir esta comida de aniversario. Pero si callo, el padre de mi esposo, don Ernesto Torres, seguirá siendo olvidado en una muerte sospechosa y otras esposas como yo serán tragadas por el silencio. La sala quedó muda, algunos tenían los ojos húmedos. El patriarca don Francisco Torres golpeó la mesa y exclamó, de ahora en adelante, esta familia debe purificarse. Doña Carmen Herrera, revísese usted misma. Salí de aquella reunión bajo las miradas atónitas de todos, pero esta vez no agaché la cabeza. Caminé erguida, atravesando el silencio sofocante como alguien que acaba de liberarse del infierno. El portón de la familia Torres se cerró tras de mí. No era un final, era el inicio de una vida nueva, limpia, libre y sin sombras. No volví a casa de mi madre después de esa jornada. Alquilé un departamento modesto en Iztapalapa, a menos de 10 kilómetros del centro, entre edificios viejos y un silencio casi sepulcral. Era lo que necesitaba, un lugar donde nadie me hallara, donde pudiera respirar y sanar. No me arrepentía de haber expuesto la verdad, pero por dentro me sentía vacía. Pensé que después de todo suspiraría aliviada, satisfecha al ver desenmascarados a los hipócritas. Pero no, solo dolía. Dolía haber amado 3 años en vano, dolía la confianza traicionada, y lo peor era reconocer que había amado a un hombre atrapado en un infierno del cual no quiso escapar. Esa noche Alejandro Torres me encontró. Estaba frente a la puerta, ojeroso, consumido en un solo día. No quería abrir, pero mi corazón aún no estaba del todo helado, así que dejé entrever una rendija, apenas para mostrarle que seguía viva. Déjame hablar solo una vez, suplicó. Permanecí callada. Él cayó de rodillas, con los ojos llenos de arrepentimiento, perdóname, lo sé, estoy equivocado. Lo supe siempre, pero no pude escapar. Solté una risa amarga, no pudiste o no quisiste. Bajó la cabeza, apretando los puños. Cuando murió mi padre, pensé en morir también.
Nunca entendí qué pasaba, solo sabía que cada vez que intentaba tener a alguien, mi madre los alejaba. Me quedé sin amigos, sin familia, sin salida. Y dejé que ella me moldeara en lo que soy. Mis lágrimas me ahogaban, pero no solté la puerta. Alejandro continuó con voz quebrada: anoche, después de que te fuiste, Lucía Ramírez me mostró una copia del diario de mi padre. Nunca lo había visto. En las últimas páginas escribió: sé que no viviré mucho. Tomo la medicina, pero la enfermedad empeora. Anoche vi a doña Carmen con un frasco extraño. Fingí dormir y la observé verter gotas en mi vaso. A la mañana siguiente, la boca amarga, el pecho apretado. Si muero, ¿quién cuidará de Alejandro? No confío en ella, pero no tengo pruebas. Hice la demanda de divorcio, pero ella la quemó frente a mí. Me dijo: si intentas quitarme a Alejandro, me mato contigo. Alejandro rompió a llorar, su frente contra el cemento frío. Yo vi a mi padre morir esa noche. Lo escuché ahogarse. Corrí a llamar a mamá, pero me dijo que fingía. Era un niño ingenuo, no hice nada, y él murió. Sentí la garganta cerrarse, como si el corazón se partiera en dos. Alejandro Torres no era solo cómplice. Era una víctima, un niño atrapado en la dependencia enfermiza de una madre sin alma. Abrí la puerta. Él levantó la vista, los ojos empapados pero con una lucidez nueva, como si algo dentro de él se hubiera roto y al mismo tiempo comenzara a reconstruirse. Me contó que ya había pedido cita con un psicólogo, que quería tratarse, y también había contactado a un abogado para denunciar. Mi corazón se estremeció: denunciaría a doña Carmen Herrera por haberlo abusado y por ser responsable indirecta de la muerte de don Ernesto Torres. Había reunido documentos, incluso extractos de las cámaras instaladas en secreto por Lucía Ramírez durante 2 años. Solo que nunca había tenido valor de mirarlos. Permanecí en silencio, el viento entrando por la ventana del departamento modesto en Iztapalapa me hizo temblar, no de frío, sino porque todo había pasado a ser más grande que un simple drama familiar. 3 días después, los periódicos comenzaron a publicar: un caso insólito en Ciudad de México, una madre acusada por su propio hijo tras 17 años de silencio. El nombre de doña Carmen Herrera llenaba las portadas. Fotos antiguas de cuando don Ernesto era funcionario acompañaban titulares sensacionalistas: detrás de la virtud, un infierno de casi 2 décadas. La comunidad entera quedó conmocionada. La familia Torres se desmoronó, unos huyeron avergonzados, otros expresaron rabia. Yo ya no me importaba. No hablé con la prensa ni publiqué en redes. Solo entregué al abogado el diario original y las grabaciones. Era la testigo silenciosa de una tragedia demasiado larga. Una tarde Alejandro apareció de nuevo en mi puerta. Se veía desgastado pero con un brillo distinto, menos oscuridad en la mirada. Si no quieres volver conmigo lo entiendo, pero dame la oportunidad de redimirme, no por mí, sino por ti. Tú mereces paz después de todo. Lo miré, el corazón blando pero la mente clara. No te odio, te compadezco por no haber tenido otra infancia. Pero no sé si aún te amo. Necesitamos tiempo. Asintió sin insistir, dejó una caja de madera en el suelo. Esa noche la abrí, dentro había una carta y nuestro anillo de boda. La carta solo decía: si algún día me perdonas, vuelve a usar este anillo, aunque sea una vez. La doblé y sonreí levemente, sin tristeza, sin dolor, con alivio. Había cruzado la tormenta y ahora veía la luz del sol asomando. 15 días después de dejar la casa de los Torres, el nombre de doña Carmen Herrera era el centro de todos los noticieros locales. Nadie podía creer que la mujer admirada como madre ejemplar y líder vecinal durante más de una década había sido denunciada por su propio hijo. Las redes sociales ardían, algunos la defendían alegando malentendidos, pero la mayoría enmudeció al escuchar los audios y ver las imágenes de la primera audiencia. Una madre que destruyó la vida de su hijo y casi arruina la de su nuera. Me llegó la citación para testificar en el juicio. Al principio no quería, estaba agotada. Pero comprendí: si yo callaba, esa mujer volvería a limpiar sus culpas con su voz melosa y su fachada respetable. Acepté. El juicio sería a puerta cerrada, sin prensa dentro,
pero cientos de personas se agolparon en el patio del Tribunal Estatal de Justicia de la Ciudad de México, con sillas de plástico y abanicos, murmurando sobre el caso. Entré con un traje típico blanco, el cabello recogido, con una sensación de peso en él. Alma. Alejandro Torres estaba sentado junto a su abogado, más demacrado que la última vez que lo vi, pero ya no con la cabeza gacha. Miraba de frente al estrado, sereno. Luego trajeron a doña Carmen Herrera, vestida con blusa negra y pañuelo en la cabeza. Ya no era la mujer altiva de las reuniones familiares, sino una acusada en el banquillo. Al verme, sus ojos se encendieron rojos un instante, pero no gritó, no fingió, guardó silencio. El juez comenzó a leer la acusación, citando fragmentos de las grabaciones y páginas del diario de don Ernesto Torres. Cuando llegó a la frase, si muero, la primera persona que debe ser investigada es Carmen, porque fue la única a mi lado esa noche y me amenazó con matarme, la sala se quedó helada. Ella se estremeció, intentando mantener el rostro impasible. El juez preguntó, ¿la acusada tiene algo que declarar? Ella levantó la cabeza, la voz ronca, todo esto es un montaje. Es mi hijo, yo lo crié, lo que hice fue por él. Ustedes no entienden el amor de una madre. La sala estalló en murmullos de indignación. Apreté los labios, era la misma voz melosa y venenosa que me heló la sangre desde mi primer día como nuera. El abogado de Alejandro presentó una copia del video tomado del pasillo, allí se veía a Alejandro arrodillado junto a la cama de su madre, mientras doña Carmen le acariciaba la cara y susurraba, mientras no me dejes. Yo viviré. Nadie pudo decir nada. La evidencia era tan contundente que incluso el defensor de ella se quedó mudo. Me llamaron a declarar. De pie frente al tribunal, no temblé como pensé. Miré directo a los jueces y hablé con voz firme, soy la esposa legal de Alejandro Torres. En nuestra noche de bodas, él me dejó sola diciendo que estaba cansado. Pero al seguirlo lo encontré en el cuarto de su madre, en una intimidad que no se puede llamar maternal. Instalé cámaras y grabé, después entregué todo a la policía. También descubrí el diario de don Ernesto Torres, donde él mismo dejó escrito su temor de haber sido envenenado antes de morir. Respiré profundo y continué, como mujer, como esposa, yo deseaba cuidar a mi marido y honrar a mis suegros. Pero lo que vi supera los límites de la moral. Doña Carmen no fue una madre protectora, fue quien destruyó la vida de su hijo y casi destruye la mía. Hubo algunos aplausos contenidos que enseguida callaron por la seguridad. El juez asintió y registró mi testimonio. Alejandro permanecía sentado, con lágrimas corriendo, consciente de que no era solo el juicio de su madre, era la ruptura final de las cadenas que lo ataron 17 años. Tras 3 horas de audiencia, el tribunal declaró a doña Carmen Herrera culpable de abuso contra familiar directo, de violar las normas morales más básicas y sospechosa en la muerte de su esposo. Fue condenada a 18 años de prisión. Al escuchar la sentencia, ella se desplomó llorando. Por primera vez la vi llorar sin fingir, pero esas lágrimas llegaban demasiado tarde. Gritó, Alejandro, soy tu madre, te crié, te amé, ¿cómo puedes enviarme a la cárcel? Él no contestó. Se levantó, inclinó la cabeza ante el tribunal y salió sin volver la vista atrás. Seguí detrás de él, en el patio la gente aún se agolpaba, murmurando con lástima cuando nos vieron salir. Alejandro Torres tenía el rostro abatido, alguien comentó que aquella mujer había sido demasiado valiente, que de no ser por la nueva nuera quizá doña Carmen Herrera aún seguiría dominando. Alejandro Torres se volvió hacia mí, con la voz ronca me dijo gracias por sacarme de esa oscuridad. Yo apreté los labios y respondí no, tú mismo te salvaste, yo solo encendí la luz. Él titubeó, ¿me darás otra oportunidad? Lo miré, sus ojos antes apagados ahora tenían un brillo distinto, pero no contesté de inmediato. Puse mi mano sobre el pecho, en el lugar donde antes estuvo mi anillo de bodas, y respondí suavemente, vive bien, algún día, si mi corazón aún guarda amor y el tuyo está completamente sano, nos volveremos a encontrar. Pero no será hoy. Él asintió sin intentar retenerme. Me di la vuelta y, en el camino de salida del Tribunal Estatal de Justicia de la Ciudad de México, caminé sola, pero no estaba en soledad, porque había recuperado mi propio ser.
Casi un mes pasó desde aquel juicio histórico que sacudió todo el vecindario donde vivía la familia de mi exmarido. El eco del escándalo aún no se apagaba. Cada día alguien comentaba la historia de una madre que sometía a su hijo, de la nuera que destapó una tragedia como de telenovela. Pero para mí, que lo viví, fueron días que dejaron cicatrices hasta los huesos. Vivía en silencio en un departamento modesto en Iztapalapa, nadie sabía dónde estaba. No usaba redes sociales ni trataba con nadie, salvo mi madre y algunos parientes de mi familia materna. Rechacé todas las entrevistas, no acepté contar mi historia en exclusiva a periódicos ni cadenas de televisión. No necesitaba aplausos del público porque mi dolor no era espectáculo para entretener ni juzgar. En ese tiempo aprendí a respirar de nuevo, a mirar el sol sin sentir quemaduras, a comer un plato completo sin voltear con miedo para ver quién me observaba. Creí que así viviría siempre. Hasta que una noche, una llamada inesperada hizo latir el corazón que creía congelado. Pasadas las 11, cuando me disponía a dormir, sonó el teléfono con un número desconocido. Iba a apagarlo pero un presentimiento me detuvo. Contesté. ¿Aló? Una voz ronca preguntó, ¿eres tú Mariana López? Me quedé helada. Era la voz de Alejandro Torres, pero no era él en calma, era él en plena desesperación. ¿Qué te pasa? No sabía a quién más llamar, estoy en el hospital. Mi madre intentó suicidarse en prisión, se tomó unas pastillas y la trasladaron al Hospital Psiquiátrico Estatal de Guadalajara. Quedé sin palabras. Pero, ella ya estaba recluida. Alejandro Torres tragó saliva, alterado, después de la sentencia la mantuvieron en un centro de detención temporal, durante el traslado escondió un frasco de pastillas, nadie sabía que tenía un trastorno tan grave. Ahora los médicos dicen que quizá ha perdido el control de su conducta. Me dejé caer en la cama, el corazón latiendo con violencia. No era miedo, era la confusión de sentimientos. Ya no la odiaba, pero tampoco quedaba en mí suficiente amor para perdonar. Solo quería que lo supieras, perdona por molestarte, pero en este momento solo pensé en ti. Yo no respondí, solo suspiré. A la mañana siguiente me senté sola en una cafetería pequeña en una esquina del barrio antiguo, el mismo lugar donde vi por primera vez a Alejandro Torres. El aroma del café tostado me ardió en los ojos. Frente a mí, en el parque, una pareja joven se tomaba de la mano mientras su pequeña hija de unos 3 años corría feliz delante de ellos. Los observé y me pregunté, si nada de aquello hubiera ocurrido, ¿acaso Alejandro Torres y yo habríamos podido ser una familia así? Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía Ramírez. Mariana, sé que estás cansada, pero debo decirte que Alejandro Torres está luchando con la oscuridad en su interior. Va a terapia cada semana, ha pedido perdón a cada miembro de la familia y acaba de comprar un departamento pequeño. Es el primero a su nombre, ya no bajo el de su madre. Me quedé mirando esas líneas, hacía mucho que no sentía un leve movimiento en mi corazón. Era tenue, pero real. Escribí una respuesta y luego la borré. No sabía qué quería. Por la tarde decidí visitar a mi madre. Ella me miró con ternura. Ya no estás tan delgada como antes, pero tus ojos siguen tristes, Mariana. Apoyé mi cabeza en su hombro. Mamá, si alguien me hirió muy profundamente, pero de verdad está cambiando, merece otra oportunidad. Mi madre acarició mi cabello y susurró, ya sufriste demasiado, cualquier decisión que no te haga arrepentirte, la apoyaré. Esa noche abrí la caja de madera donde guardaba la carta y el anillo de bodas. El anillo seguía intacto. Me lo probé en el anular, aún encajaba como si nunca lo hubiera quitado. No lo volví a usar, solo quise comprobar si en mi corazón quedaba espacio para él. El resultado fue que ya no sentí miedo. 3 días después tomé la iniciativa y llamé a Alejandro Torres. Quiero verte en el parque antiguo mañana a las 5 de la tarde. Él no dijo nada, solo respiró agitado, incrédulo. Está bien, estaré allí, gracias. La tarde siguiente llegué temprano, el viento soplaba suave, algunas hojas caían dispersas. Vestía un vestido blanco, sin maquillaje elaborado, era simplemente yo, sin máscaras.
Alejandro Torres apareció sin flores ni regalos, pero con la mirada más clara que nunca, sin rastro de dependencia, solo sinceridad y profundo arrepentimiento. Se sentó a mi lado en la banca de piedra, sin apresurarse a hablar. Yo rompí el silencio. ¿Estás mejor? Estoy intentando, respondió. Cada día escribo en mi diario, cuento al doctor cada pesadilla. También hablo de ti y de cómo me sacaste del abismo. Sonreí suavemente. Solo hice lo que debía hacer una mujer, no por ti, sino porque si me quedaba callada quizá otras niñas, otras mujeres, caerían en el mismo infierno sin salida. Alejandro Torres se quebró. No me atrevo a pedir tu perdón, solo una cosa, si algún día quieres volver a amar, aquí estaré, si no como esposo, al menos como amigo. Lo miré, nuestras miradas se encontraron, ya no había rencor ni heridas abiertas, solo dos sobrevivientes de una tormenta intentando reconstruir el barco. No respondí con palabras. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo coloqué en su mano. Guárdalo. Cuando me lo vuelva a poner, sabrás la respuesta. Él lo tomó temblando y asintió. Esa tarde no hablamos mucho, simplemente contemplamos el sol ocultándose detrás de los edificios viejos. Un capítulo oscuro había terminado y yo sabía que uno nuevo comenzaba con una luz tenue. Pero la verdad es que 3 semanas después de aquella tarde en el parque, volví a mi vida cotidiana, o más bien a aprender a vivir desde cero como una mujer nueva. Conseguí trabajo como contadora en una farmacia pequeña de un conocido, empezando con números, libros contables, cosas predecibles para mantenerme lejos de emociones y lejos del dolor. No mencionaba a Alejandro Torres, no lo llamaba ni le enviaba mensajes. Cumplía mi palabra, el día que quisiera volver, me pondría el anillo. Por ahora, todo seguía siendo una cicatriz sin cerrar. Pero el destino parecía no querer dejarme en paz. Era una tarde a comienzos de semana, mientras revisaba los libros de entradas y salidas en la farmacia, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, madura, sonó al otro lado. Disculpe, ¿es usted Mariana López? Soy Dr. Javier Delgado, jefe de área en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Guadalajara. Me quedé helada. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre, doctor? Él dudó un instante. La llamo porque doña Carmen Herrera, su suegra, acaba de superar una crisis tras ingerir pastillas por segunda vez. Antes de desvanecerse dejó una grabación donde menciona su nombre de manera explícita. Según el protocolo debemos entregarle el contenido a la persona mencionada. Si acepta, le pedimos venir al hospital para escucharla y firmar la constancia. Apreté el teléfono entre mis dedos, dividida entre el instinto de huir del pasado y la necesidad de enfrentar la verdad. ¿Había algo que aún desconocía? Al día siguiente acudí al hospital vestida de forma discreta, con el rostro impasible. El pabellón especial estaba en un sector aislado, reservado para pacientes con conductas extremas. Dr. Javier Delgado me condujo a una sala privada, sobre la mesa había una grabadora plateada de uso profesional. ¿Está lista? Asentí. Él presionó play y tras un crujido emergió la voz ronca y quebrada de doña Carmen Herrera. Sé que voy a morir, no tengo miedo, solo temo que Alejandro me odie. Pero él no entiende, ya lo perdí una vez, yo perdí un hijo. Fruncí el ceño. Perdí un hijo. Pero Alejandro Torres no tenía hermanos. La voz siguió. Cuando él tenía 2 años quedé embarazada de una niña, pero mi marido me obligó a abortar, decía que éramos pobres. Supliqué pero fue tajante. Tomé pastillas, esa noche en el baño, el bebé salió, desde entonces juré que nadie me arrebataría un hijo, ni él, ni nadie. Sentí frío en la espalda, sudor en mis manos. Crié a Alejandro como a mi vida misma, no permití que ninguna mujer me lo quitara. Cada vez que traía a alguien, yo la alejaba, mentía, inventaba historias. Solo tú, Mariana, resististe. Te odiaba pero también te admiraba, porque si eras tú, tal vez ya no podría retenerlo. Perdóname, hijo, no me llames monstruo, aunque sé que lo soy. La grabación terminó con sollozos y tos, luego el silencio pesado de la sala. Dr. Javier Delgado suspiró. Puede quedarse con una copia. El original va al expediente. Ella sigue con vida, pero su conciencia ya no es clara.
Bajé la cabeza. Gracias, doctor, pero no necesito copias. No quiero cargar con disculpas tardías. Salí del hospital, pero la frase de doña Carmen Herrera seguía golpeando en mi mente: no me llames monstruo. Esa noche me senté sola en el balcón del departamento modesto en Iztapalapa, mirando el tráfico y la gente pasar, y sin querer pensé en Alejandro Torres. No lo llamé, pero fue él quien me marcó. Mariana, ¿estás bien? Sí, ¿y tú? Su voz titubeó. Tengo que decirte algo, me trasladan. Voy a mudarme a Acapulco. Es lejos, pero es una gran oportunidad. Él me dijo con voz temblorosa que quería empezar de nuevo. Guardé silencio, un dolor punzante atravesó mi pecho, no por perderlo, sino porque entendí que aquello que un día quise retener ahora estaba a punto de escaparse justo cuando había encontrado la calma para enfrentarlo. ¿Vendrás conmigo?, preguntó Alejandro Torres. Mis ojos se posaron en el anillo de boda sobre la mesa, tantas veces me lo había puesto para luego quitármelo, y esta vez no respondí. Solo dije: ve tú primero, necesito más tiempo. Cuando te establezcas en algún lugar, mándame tu dirección. Él calló unos segundos y luego contestó: está bien, esperaré, no para que vuelvas a ser mi esposa, solo para saber que eres feliz. Al terminar la llamada lloré, no con rabia, sino con las últimas lágrimas de alguien que ha decidido escuchar a su corazón y aceptar que no todas las heridas se cierran con el mismo amor que las causó. Algunas personas se perdonan no porque lo merezcan, sino porque necesitamos soltar para salvarnos a nosotros mismos. Y yo, Mariana López, después de tanto dolor y de ver la verdad desnuda de la condición humana, entendí que soltar no es abandonar, es permitir que ambos sigamos adelante sin dejarnos hundir por el pasado. Un año después pensé que lo había olvidado. Vivía tranquila, trabajaba en una empresa farmacéutica, me mudé del departamento modesto en Iztapalapa a un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Tenía una rutina estable: trabajo, libros por la noche, unas macetas de suculentas en el balcón. Ya no había pesadillas de aquella noche de bodas helada, ya no resonaban los gemidos salidos del cuarto de mi suegra. Todo parecía enterrado en el pasado, como huesos blanqueados bajo el sol. En mi mano llevaba un anillo, pero era uno de plata comprado en un tianguis nocturno. No era el de bodas, ni significaba ataduras, solo un recordatorio de que yo me pertenecía a mí misma, independiente, libre de recuerdos. A veces recibía mensajes de Lucía Ramírez, quien me contaba que Alejandro Torres ahora vivía en Acapulco, en un pequeño departamento cerca del centro, con trabajo estable, visitando con regularidad al psicólogo y, sobre todo, sin conocer a nadie nuevo. Sonreía con ironía cada vez que leía esas líneas, sin saber si sentía compasión, cariño o simple distancia, o quizás solo la falta de valor para regresar. Yo había avanzado demasiado, y él también. Hasta que una tarde, un viaje de trabajo removió todo lo que creí dormido. La empresa me envió a hacer un estudio de mercado en Acapulco, la ciudad donde él vivía. Había escuchado ese nombre decenas de veces, pero era la primera vez que lo pisaba. Llegué un viernes por la tarde, el viento salado del mar me llenaba de calma y a la vez de inquietud. Esa noche me senté sola en una cafetería frente a la playa. Al levantar la mirada vi a un hombre alto entrar con una niña de unos 5 años tomada de la mano. Entrecerré los ojos, era Alejandro Torres. Me quedé petrificada. Su silueta era inconfundible, aunque más delgada, pero esa mirada, esa nunca podría olvidarla. Lo que me heló la sangre no fue él, sino la pequeña que lo acompañaba. Alejandro, susurré apenas audible. Y él volteó de inmediato. Quedamos inmóviles, sin palabras, como si el año transcurrido desfilara lentamente frente a nosotros. Y entonces la niña me miró con asombro y corrió hacia mí abrazando mis piernas. «¿Eres tú mi mamá?», dijo con inocencia. Me quedé sin aire. ¿Qué dices? Alejandro Torres corrió a tomarla en brazos. «Sofía, no digas disparates». Yo me quedé pálida, temblando. Él me sostuvo la mirada, la voz quebrada: «Ella, es mi hija». Alejandro Torres no respondió de inmediato. Abrazó a la niña y luego me miró con los ojos húmedos.
No es mi hija, es la hija de una amiga muy cercana que murió en un accidente hace 5 meses. La pequeña Sofía quedó sin nadie y yo me ofrecí como tutor temporal. El proceso de adopción aún está en trámite. Sentí alivio, aunque una extraña oleada de emociones me recorría. La niña me miró con esos ojos grandes y brillantes. Usted es igual que en las fotos, el tío Alejandro siempre me enseña sus imágenes. Él se sonrojó, nervioso. Sofía, basta. Yo no sabía qué decir. Todo sucedía demasiado rápido. Me senté en la banca y acaricié su cabeza. Ella apoyó su rostro en mi hombro y rió con dulzura. Me gusta usted, huele como mi mamá. Alejandro Torres estaba frente a mí, con voz baja. Nunca pensé volver a verte así, creí que jamás regresarías a este lugar. Lo miré y suspiré. Fue el trabajo, no lo planeé, pero parece destino, ¿no? Me quedé en silencio. Sofía me tomó la mano con inocencia. ¿Se queda a jugar conmigo? No tengo mamá. Siempre sueño con una señora de blanco junto al mar que se parece a usted. Sentí las lágrimas subir. Alejandro Torres la estrechó con ternura. Sé buena, ella es una amiga especial de papá. Si te portas bien, quizá algún día viva con nosotros. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿De verdad? Yo no respondí, solo los miré a ambos. El hombre que había estado atrapado en la oscuridad ahora aprendía a ser padre, un hombre común, imperfecto, pero auténtico. Esa noche en el hotel, me senté largo rato en el balcón mirando el mar. En mi interior ya no había tormenta, solo una pregunta: ¿sería esta la segunda oportunidad que el destino me daba junto a quien me había herido hasta sangrar? ¿Pero qué también había logrado levantarse y reconstruirse con sus propias manos? Sobre la mesa descansaba el anillo de plata que llevé un año entero, pero en mi bolso aún estaba el anillo de bodas. Lo había traído casi sin darme cuenta. Esta vez me lo puse de verdad, no como prueba. Y las lágrimas brotaron, no por dolor ni felicidad, sino por una ligereza inmensa, como si me quitara una cadena invisible que me ataba desde hacía tanto. A la mañana siguiente llamé a Alejandro Torres. ¿Estás libre hoy? ¿Por qué lo preguntas? Quiero llevar a Sofía a pasear, los tres juntos, si mañana no llueve. Él guardó silencio y preguntó, ¿te lo pusiste otra vez? Tal vez solo lo probaste, la respuesta dependerá de cómo logre yo mantenerlo. La línea se llenó de una risa ronca. Por primera vez en mucho tiempo escuché en él una risa llena de vida, no de miedo ni tristeza. Esa tarde los tres fuimos al parque junto al mar, con juegos infantiles y bancas bajo la sombra de los árboles. Sofía corría feliz entre las palomas, riendo sin parar. Alejandro Torres llevaba su vieja cámara, capturando cada instante inocente de la niña. Yo los miraba con el corazón apretado, comprendí que el amor no necesita fuegos artificiales, basta con que el otro haya atravesado sus errores y, al regresar, sepa cómo cuidar lo que ama. Después de cenar, Alejandro Torres nos acompañó de vuelta al hotel. Al poner la mano en la perilla de la puerta, me detuvo. Mariana, espera, tengo algo que quiero devolverte. Alejandro Torres sacó de su bolsillo una pequeña caja. No necesitaba abrirla para adivinar lo que contenía. En el pasillo del hotel, bajo la luz amarilla de las lámparas y con el murmullo del mar y el olor a sal en el aire, se arrodilló frente a mí. Hazlo de nuevo conmigo. Lo miré sin lágrimas ni sobresaltos, solo con el corazón dispuesto a no huir más. ¿Y esta vez con qué piensas retenerme? No con amor, sino con una promesa: si algún día quieres quitarte el anillo, déjame ser yo quien lo retire, porque seré yo quien cure todo antes de que lo sueltes. Reí y asentí. De acuerdo, pero esta vez no me dejes sola en la noche de bodas. Alejandro Torres se levantó y me abrazó fuerte. Desde lejos Sofía corrió gritando, «Papá, ella dijo que sí, ¿ya tengo mamá?» Él rió y nos estrechó a las dos. Pronto tendrás una madre y una familia de verdad. Esa noche dormí mejor que en todo un año, creyendo que al fin vendrían días de paz. Pero la vida nunca había sido tan sencilla conmigo. A la mañana siguiente desperté a las 6, la costumbre de madrugar ya era parte de mí.
Preparé café, abrí la ventana para dejar entrar la brisa marina y fui a tocar la puerta del cuarto contiguo donde estaban Alejandro y Sofía. Él había prometido llevarme a ver un departamento modelo en una zona residencial nueva, planeaba comprar un hogar para los tres. Toqué, pero nadie abrió. Llamé a su teléfono, no contestó. Toqué el timbre una y otra vez, sin respuesta. Alarmada, pedí a la recepción del hotel que abriera la puerta por emergencia. Cuando la abrieron, quedé paralizada, la habitación estaba vacía. El balcón entreabierto, las sábanas aún tibias, pero ni un rastro de ellos. El teléfono de Alejandro estaba sobre la mesa, junto con la cámara, pero la cartera y los documentos habían desaparecido, y Sofía también. Entré en pánico. ¿Dónde están Alejandro y la niña? Casi grité al personal del hotel. Nadie sabía nada. Llamé a Lucía Ramírez, pero no respondió. Avise a la policía, llegaron de inmediato, revisaron la habitación, me bombardearon con preguntas. ¿Sospecha de alguien? ¿Tenían enemigos? ¿Recibió amenazas? Yo estaba como un fantasma, todo parecía una broma cruel. Apenas anoche él me había propuesto matrimonio y hoy él y la niña habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La policía quiso revisar las cámaras, pero justo esa zona estaba dañada desde la tormenta de la noche anterior. No había imágenes. Caí en estado de desesperación. No comía, no dormía, vagaba por la playa llamando sus nombres, Sofía, Alejandro. Respóndanme, por favor. La gente me miraba con lástima, otros con desconfianza, pero nadie entendía el terror de perderlos. A la tarde siguiente, mientras estaba sentada en el suelo frente al hotel, perdida, un joven recepcionista salió corriendo con un sobre en la mano. Señorita, alguien dejó esto frente a su puerta, acabo de verlo. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había una nota con una letra inconfundible: Mariana, no te asustes, me llevaron los hombres de mi madre. Vinieron al amanecer y me subieron a un coche. No sé cómo, pero ella tiene cómplices afuera. Fingió estar loca solo para conseguir traslado. Ahora me tienen retenido, de Sofía no sé nada. Por favor, sálvala. No avises más a la policía. Ella tiene ojos en todas partes. Grité el nombre de Alejandro Torres en silencio. Nadie entendía lo que estaba leyendo, pero yo sí, la batalla que creí cerrada acababa de comenzar de nuevo, esta vez más cruel que nunca. No sabía cómo mantenerme en pie tras leer aquella nota. Cada línea era un alarido de desesperación clavándose en mi pecho. Temblando, doblé el papel, mis dedos sangraban de tanto apretarlo. Ella seguía allí. La mujer que pensé desaparecida tras los barrotes, la que todos llamaban loca escondida en un hospital psiquiátrico, en realidad solo fingía para vengarse. Y esta vez no era yo el blanco, sino Alejandro y una niña inocente. Llamé de inmediato a Lucía Ramírez. Tras varios intentos sin respuesta, al fin contestó. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas llamadas? Casi grité, a Alejandro lo secuestraron y Sofía también. Fue su madre, recibí una carta de él. Ella tiene cómplices afuera, nunca estuvo loca, todo fue un teatro para lograr el traslado. Lucía quedó muda, luego balbuceó, ¿qué? ¿Cómo? Sí, siempre fue hábil para fingir. Puede que llevara tiempo planeándolo, quizá con ayuda desde dentro del hospital. Necesito tu ayuda, no puedo sola. Ella no dudó. ¿Dónde estás? Espérame, voy para allá. Nos reunimos en una pequeña cafetería, Lucía, yo y señor Ricardo Gutiérrez, viejo amigo de don Ernesto Torres, que había apoyado a la familia tras el arresto de doña Carmen Herrera. Fue él quien dijo lo que nadie quería aceptar. Hubo un enfermero, Miguel Sáenz, que trabajaba en el centro de detención temporal donde estuvo ella. Cuando la trasladaron al psiquiátrico, él renunció de repente y se mudó a Acapulco, viviendo en silencio. Nadie lo ha vuelto a ver. Sospecho que es uno de sus ojos. ¿Tenía lazos con ella?, pregunté. Era sobrino político de la familia Herrera. Se rumora que en su infancia ella lo apoyó con estudios. Me giré hacia Lucía. ¿Puedes conseguirme su dirección? Ella asintió.
Puedo pedir a un contacto en gobernación, pero necesito al menos una noche. Entonces esta noche debo hacer algo. Esa noche regresé al Hospital Psiquiátrico Estatal de Guadalajara, donde oficialmente estaba recluida doña Carmen Herrera. Mentí diciendo que era familiar con asuntos urgentes. Con firmeza en mi voz y una mirada decidida, logré autorización para verla bajo la vigilancia de 2 empleados. Ella estaba en una sala privada, la luz amarilla caía sobre su rostro avejentado pero demasiado lúcido para parecer demente. Alzó la vista, me vio y sonrió. No era la sonrisa de una loca, sino una gélida mueca de control. Ah, llegó mi nuera querida. Me senté frente a ella, forzando la calma. ¿Dónde están Alejandro y Sofía? Ella rió con suavidad. ¿Cómo podría yo, una pobre enferma, tener fuerzas para secuestrar, no ves? Deja de fingir, leí la carta que Alejandro dejó. Sé que tienes cómplices. Si a Sofía le pasa algo, lo juro, ¿juras que me denunciarás otra vez? Este mundo siempre pide pruebas. Y cuando una mujer habla sin ellas, la tachan de loca. Apreté los puños, los ojos ardientes. ¿Por qué haces esto? Alejandro es tu hijo, y Sofía es solo una niña inocente, ¿cómo puedes ser tan cruel? Su mirada se heló. Porque él se atrevió a abandonarme, porque tú te lo llevaste, porque esa niña significaba más para él que su propia madre. Sentí un escalofrío. ¿No ves que así no solo destruyes a tu hijo, sino a ti misma? Ella soltó una carcajada seca, no de locura, sino de cinismo. Y aún así, volviste aquí, ¿verdad? Ella me miró y dijo con frialdad, ¿aún llevas ese anillo? ¿Creíste que escaparías de este ciclo? Me puse de pie, la miré fijamente. No he vuelto para vengarme, sino para cortar de una vez la cadena enferma con la que ató a Alejandro Torres toda su vida. Me marché dejando atrás su risa, un eco que estremecía. A la mañana siguiente Lucía Ramírez me avisó que habían localizado a Miguel Sáenz en una casita humilde a las afueras, a casi 20 kilómetros del centro. Avisamos de inmediato a la policía y fuimos allí. La casa parecía vacía, pero al fondo había un cuarto cerrado. Los agentes derribaron la puerta y lo vimos, Alejandro Torres estaba atado y amordazado, débil pero vivo. Grité desesperada, ¿y Sofía, dónde está? Él susurró, la casa vieja de mi madre, en el bosque de pinos en Michoacán. Escuché que planeaban esconderla allí. Sentí que el mundo se me iba, partimos enseguida. El sendero era estrecho, solo para motocicletas, y tras 7 kilómetros llegamos a la choza, un techo de paja a punto de caerse. Un oficial pateó la puerta y allí estaba Sofía, atada, sucia, acurrucada. Al verme abrió los ojos y murmuró mamá. Corrí a abrazarla, mis lágrimas ardían como sangre viva. Una semana después Alejandro se recuperó y Sofía también. Miguel Sáenz fue detenido y confesó todo, que doña Carmen Herrera fingió locura para lograr traslado, que organizó el secuestro con cómplices y quería retener a su hijo y tomar a la niña como sustituta de la hija que nunca tuvo. Se reabrió el juicio, y esta vez ella fue condenada por simulación, secuestro y amenazas. Ya no tuvo fuerza para gritar, solo murmuró, has ganado, pero ¿segura de ser feliz? Yo respondí en silencio, no vencí a nadie, solo salvé a una niña de crecer bajo la misma sombra que destruyó a su hijo. Un mes después hicimos una celebración íntima, sin vestidos de novia ni fiestas grandes, solo nosotros 3. Sofía me entregó un papelito con letras torcidas, mamá, hoy te ves hermosa. Te amo. Ya no tengo miedo. La abracé con fuerza y miré a Alejandro Torres, el hombre que fue herida y ahora era promesa. Se arrodilló otra vez con la caja en sus manos. Y esta vez no dudé. Me puse el anillo, no como cadena, sino como voto, si sobrevivimos al infierno, juntos construiremos el paraíso. Queridos amigos del canal SNG Buituy XQ, así termina la historia de Mariana López, la mujer que atravesó la oscuridad de un matrimonio marcado por el dolor. Enfrentó verdades insoportables y eligió perdonar para salvar a una niña inocente. La lección no es solo para los jóvenes, sino para todos, que amar no es poseer, que perdonar no es debilidad, sino valentía.
Y que la felicidad solo es duradera cuando nace de la verdad, no de las apariencias. Si esta historia les conmovió, compártanla, dejen su comentario y suscríbanse para seguir acompañándonos en este espacio de relatos reales, profundos y llenos de humanidad. Muchas gracias por su apoyo.